Hoy me desperté con una seria pregunta en la cabeza. Y no es referente a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Eso es algo que se veía venir. Es una pregunta un poco más ficticia, un poco más de terror en el sentido de la palabra, de que muy pocos se plantean esto. Y es que, ¿qué pasaría si Colombia, si hoy Colombia, Bogotá o cualquier capital de la ciudad, del país, perdón, se viera envuelta en un virus zombie? Yo sé que esa es una pregunta muy incómoda, pero a la vez también es muy necesaria. Y es que no solamente hablamos de un acontecimiento que puede generar muchos problemas o que va a generar muchos problemas, sino que realmente la pregunta, la primicia es: ¿Colombia está realmente preparada para una eventualidad de estas? Porque pues ya vimos lo que ocurrió con un virus que nos puso en jaque y que nos resguardó durante meses confinados en nuestras casas. Pero la pregunta es, eso es una cuestión de virus que nos aísla, pero ¿qué pasaría con ese tipo de criatura que no se puede contener, que sale a las calles, que muerde, golpea y pues manda al lobby de la vida a las personas que se le meten enfrente? Entonces la pregunta es, y la primicia es: ¿Colombia está preparada para algo así? Y es que podemos replantearlo, podemos mirar las diferentes opciones que hay. Tal vez no nos tengamos que meter propiamente en el puesto o en la piel de uno de estos seres de los años 80, no, sino que tal vez lo veamos también como un virus, como algo que ocurrió y algo que dejó al país en jaque. Y si algo nos han enseñado las películas de Hollywood, es que siempre se activa un protocolo, siempre hay sirenas, siempre hay caos, siempre hay todo. Y es que realmente esto no sería así. Realmente lo que ocurriría en Colombia es que se sumiría en ese caos, pero no en ese caos de golpes, sirenas y demás, aunque se daría ese escenario obviamente paulatinamente, pero lo que se daría es un escenario de más o menos calma y tranquilidad mientras todo se va al carajo. Colombia lo que realmente tiene son protocolos para lo que es invasión de otros países e incluso invasión planetaria, porque la constitución lo respalda, eh, pero que haya algo como tal a nivel gubernamental contra virus alienígenas, no, realmente Colombia no tiene ningún tipo de protección frente a eso. El escenario más viable que ocurriría es el colapso de hospitales, centros de salud y demás. La cantidad de heridos sería incalculable y rápidamente, no solamente en Bogotá, sino en todas las ciudades, llámese Cali, Villavicencio, la costa, todos estos sitios, colapsarían de inmediato, porque obviamente la cantidad de enfermos y ya infectados harían colapsar el sistema. Y aunque Colombia no tiene un protocolo para combatir zombies, lo que sí tiene es para combatir lo que son el tema viral y el tema pandémico, como ya se vio reflejado en 2019 y 2020. Lo que primero haría el gobierno nacional sería es decretar que la emergencia sanitaria nacional, lo cual permitiría empezar a hacer decretos y empezar a hacer leyes de emergencia para poder combatir, entre comillas, de manera, digámoslo así, formal o bien, aquel virus que enfrentaríamos sin conocerlo realmente. Aunque obviamente no serviría de nada, porque este tipo de protocolos son para los pacientes que cooperan, para los pacientes que se quedan quietos y recién tratamiento. Otra cosa distinta es combatir con el cuerpo de una persona que está totalmente iracunda o que está llena de esa sed visceral, de líquido vital, perdón por la palabra, que no me deja decirlo. Entonces se sobreentiende qué es lo que quiere un zombie realmente. Entonces el protocolo prácticamente no serviría de nada, prácticamente estaríamos a expensas de nuestro creador, si creen en él,
y confiar en que no pasa absolutamente nada malo, que no se haga de control, por lo menos tanto. Y es que realmente si nos tenemos que analizar, un hospital no es un refugio, no es un sitio de tener albergadas a tantas personas como si fuese un refugio, como si fuese una muralla, como si fuese algo que pudiese controlar ese tipo de circunstancias. Entonces, este protocolo sanitario colapsaría por sí solo. Y ahí es donde entra ya, en vez de ser un problema sanitario, a un problema de orden público. Por ende, las milicias, policías y militares entrarían a formar parte ya de esto y entraría ese rigor de empezar a disparar primero y hacer preguntas después. Y esto lo que hace es dejar más preguntas que respuestas, porque ahí es donde la mayoría de personas se preguntan, y bueno, ¿qué va a pasar con los sobrevivientes? ¿Qué va a pasar con la evacuación? Si se ve que ya se salió de control, se salió de las manos, entonces el país, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Qué va a hacer los mandatarios? Si aún quedan, porque según esta primicia, en las primeras 3 o 4 horas se colapsa el sistema como tal. Después de las 6 y 8 horas, ya los hospitales están completamente colapsados y ya la milicia está formando parte de este tipo de decisiones. 24 horas después, todo Colombia prácticamente estaría sumido en un caos sin saber qué es lo que se debe hacer realmente con las personas que han sobrevivido hasta ahora. Y es que desafortunadamente en Colombia, cuando ocurre circunstancias que van más allá del orden público, que lo de que el Estado se demora, quedan esos vacíos gubernamentales, quedan esos vacíos jurídicos, hablando en el sentido de la palabra, y ya empieza a tomar cierto orden, por decirlo así, empieza a tomar el control entidades que se supone que no deberían hacerlo, como lo es la iglesia y personas salidas de la ley, por decirlo así de cierta manera. Entonces lo que hace es formarse pequeños grupos sociales que, mientras unos son religiosos y buscan mediante su fe poder reparar o poder salir o encontrar una salida, la parte de los ilegales están formando también sus propios refugios en sus fincas, en sus, bueno, todo lo que tengan que ver ellos con sus huacas, con sus lugares donde esconderse. Ellos también estarían formando esa parte para que la gente pues vaya y se doblegue a ellos. ¿Quieren sobrevivir? Pueden hacerlo aquí en nuestras fincas, en nuestros búnkers, pero tienen que someterse, tienen que darnos poderío, tienen que darnos recursos, porque sí, esa es la otra, mis amigos, los recursos empezarían a escasear tan solo con las primeras 3 o 4 horas. La gente que entra en caos empezaría a saquear tiendas de electrodomésticos, tiendas de comestibles, y ahí es donde empezaría como tal la emergencia sanitaria. Y es en este punto también como tal en que los barrios, los lugares que tienen más o menos una forma de cómo convertirse en refugios, en búnkers, como había dicho, más o menos haremos lo tipo de Walking Dead, más o menos en esa primicia. Encontrar lugares como los conjuntos residenciales que se ven por allá, todos estos sitios empezarían a ser como esos refugios, esos búnkers para la gente, y empezarían a elegir quién entra y quién no, quién aporta y quién no. Y ahí, mis amigos, donde por ejemplo el internet colapsaría bastante debido a todos los audios de WhatsApp, Messenger, Instagram, todas las redes sociales estarían atestadas, no solamente por la noticia como tal, sino también por el tema de que se están haciendo refugios y que la gente debe buscar refugio en estos sitios. Y aquí es donde todo también toma otro giro de tuerca muy impresionante, porque ya el virus deja de ser esa amenaza latente y empieza a formarse esa primicia como de quién es el que sobrevive y quién no, quién es el más apto para sobrevivir y quiénes son los más débiles para morir. Ya ha pasado durante un tiempo, durante tal vez una semana, tal vez menos, la confianza de las personas se ha roto. Muchas personas deciden traicionarse unas a otras. En este caso se formarían guerras civiles de manera pequeña en diferentes conjuntos residenciales debido a la escasez de recursos, escasez, digamos así, de aseo personal,
y algunos alimentos perecederos que aunque no parezca, son bastante importantes para una sociedad. Luego también es que ya se empezarían a ver apagones a partir del tercer día, se empezarían a ver apagones que el gobierno programa de manera paulatina para poder ahorrar energía, porque sin energía los recursos simplemente serían todos al píloro. Y si bien nosotros no hemos visto este caos, porque obviamente no ha sido un virus zombie en la historia de la humanidad, lo que tenemos que tener en claro es que sí hemos visto el colapso como tal de una sociedad y lo vemos a diario, tanto en nuestro artículo. Los carros se apilan y pueden durar horas en un tráfico maldiciendo a todo el mundo. Bueno, en el caso de que existieran virus zombies, la mayoría de la gente que tiene automóviles, que son un virus de transporte, intentarían salir por todos los medios posibles, obviamente fracasando la mayoría en el intento, porque si bien nosotros somos una ciudad con bastantes montañas, estas montañas no son 100% confiables para poder transitar y muy probablemente nos perderíamos y obviamente al ser tantos en esta ciudad, las diferentes salidas empezarían a colapsar, la gente empezaría a salir, la gente empezaría a meterse entre las montañas, obviamente algunos sobrevivían, los otros no, ya que desafortunadamente nosotros no contamos con un estudio, no contamos con la capacidad de conocer los principales métodos de supervivencia en montañas. Y yo sé que tal vez muchos de ustedes hacen esta pregunta, pues bueno, ¿qué pasaría si realmente este virus empezara a suceder? ¿El mundo colapsaría? Probablemente sí, el mundo colapsaría, lo más seguro, es el escenario más lógico que pasaría en todos los escenarios. Hasta incluso, obviamente, las películas lo citan realmente, las películas citan obviamente que todo el mundo colapsaría. Tal vez eso ocurriría, pero en el peor de los casos, en el peor de los escenarios. Muy probablemente debido a protocolos de países de primer mundo no pasaría esto, ya que aunque no lo crean, muchos como yo nos hemos planteado esta pregunta y hemos contestado aquello y se han de todas maneras hecho protocolos, como por ejemplo Estados Unidos ha hecho sus protocolos y ha hecho búnkers para resguardar, por ejemplo esta base en Rusia, si no estoy mal, que tiene guardado la mayor cantidad de semillas del mundo para cuando llegase a pasar un colapso, no solamente de este tipo, sino otros tantos, más o menos tipo guerra nuclear o invasiones y demás. También catástrofes naturales, entonces ellos están preparados, por decirlo así de cierta manera, con esto. Entonces tal vez no el mundo colapsaría, pero sí las pequeñas ciudades, las pequeñas urbes, que realmente nunca han planteado esto, ni nunca han pensado que es importante. Pero entonces tal vez el mundo no colapse. Tal vez sí pondría a prueba a más de un país para ver que necesitamos realmente reglas, protocolos y formas de cómo protegernos y sobre todo formas de cómo aprender a sobrevivir. No solamente eso, porque eso es un escenario ficticio a la final de cuentas, pero sí hay escenarios naturales que se pueden dar, como la explosión de un supervolcán, un tornado, un huracán, un terremoto, que es el más viable en la mayoría del mundo. Y es que nosotros ya lo vimos a través de lo que pasó en 2019 y 2020. Y es que un virus no nos destruyó. Sí nos puso un jaque, eso sí, no hay que negarlo, pero no nos destruyó. Lo que realmente debemos de plantearnos es, ¿realmente estamos preparados para otro virus como este? Para un virus mayor, para algo mucho más fuerte. Yo creo que hay que pensar, como también hay que pensar en que nosotros como seres humanos deberíamos empezar a confiar más los unos en los otros y dejar a un lado tanto como disputas, como movimientos, ya sea de derecha, de izquierda, centro, lo que sea, y empezar a ver un bien común, el cual es preservar nuestra existencia, dejar a un lado ese tipo de peleas por quién se queda con el petróleo, quién se queda con los recursos, y empezar a explotarlos para empezar a hacer un mundo mejor. Creo que en este punto el peor virus somos nosotros realmente, nosotros como humanidad, como personas, y debemos empezar a hacer cambios. ¿Es lento? ¿Es tedioso? ¿Es realmente molesto? Sí, pero creo que es lo mejor para empezar a formar esa sociedad utópica que tanto queremos y que tanto deseamos.
Y bueno, mi gente, mientras camino por estas calles, mientras les hago este video un poco diferente, la verdad quise salirme un poco del protocolo que siempre hago. Y mientras hago ese tipo de videos, los dejo con esa primicia, con esa pregunta, que no solamente me ha pasado a mí, sino que sé que le ha pasado a muchos. Esa pregunta que queda en el aire y que queda flotando. ¿Qué pasaría realmente si ocurriera una invasión zombie el día de mañana? Te lo digo para que lo pienses, para que reflexiones. Y si te gusta este contenido, por favor apóyame. Un pulgar arriba, un comentario, compartiéndolo con tus amigos. Eso me ayuda muchísimo, muchísimo para intentar alcanzar la meta este año. Así que pues muchas gracias mi gente por verme, por apoyarme, y nos vemos en otro video, y que ojalá sean más videos así de este estilo. Nos vemos.